me parece que el fenómeno Milei hay que hacer un pasito antes de estos 20 días de que lleva ya de gobierno. Por un lado, reconocerle que en 2 años ha formado una fuerza política que, sin contar con el apoyo ni del peronismo ni del radicalismo, que son las dos fuerzas tradicionales de la República Argentina, ganar una elección presidencial. Pasó de tener solamente 2 diputados en 2021 a ganar esta elección presidencial. Que también venimos de 8 años en política económica y Ujú. social que han sido muy malos, donde ha quedado mala imagen por parte de lo que fue el Frente de Todos, Unión por la Patria, y lo que fue Juntos por el Cambio, lo que permitió que surgiera este fenómeno de Javier Milei. Pero ahora Javier Milei va a tener que pasar de la teoría a la práctica, porque él No. nunca gestionó ni una intendencia, ni una gobernación, nunca fue ministro de nada, lo cual fue algo que la gente se lo valoró, el hecho que no sea, entre comillas, de la casta, Sí. pero a la hora de la administración pública la experiencia es fundamental. Y estamos viendo los resultados en estos 20 días. Como decías vos, el tema, uno de sus principales discursos fue en contra de la casta y la gente confió mucho en eso. Y después uno cuando vio los nombres del gabinete vio que, como decías vos, la casta quedó dentro de ese gabinete. Porque, por ejemplo, está Caputo, que es el ministro de Economía actualmente, y que fue funcionario de Mauricio Macri. El día que se anunció el DNU, también estaba Sturzenegger, que fue no solamente funcionario de Mauricio Macri, sino también fue funcionario de la Rúa, en 2000, que se fue el gobierno que se fue en 2001. Y también está Patricia Burrich, que también fue funcionaria de Mauricio Macri, y también fue funcionaria de Fernando de la Rúa. Entonces, bueno, vemos que esos nombres siguen dando vuelta y que ocupan cargos muy importantes en el gobierno de Javier Milei. Y después, bueno, lo que nosotros días previos en la campaña hablábamos, y que a lo mejor no lo hacíamos en defensa de un gobierno ni de un candidato, sino en defensa de políticas públicas, nos decían que era campaña del miedo, que las cosas que decía Milei después no las iba a poder cumplir, y estamos viendo que no era campaña del miedo, sino que efectivamente iba a ir en esa dirección. Porque me parece que también Javier Milei aprendió de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que su principal crítica era el gradualismo, esto de no meter todas las medidas económicas juntas, sino paulatinamente a lo largo de los 4 años de gobierno. En eso Javier Milei aprendió y ya tuvimos en la primera semana de gobierno los anuncios económicos de Caputo, donde el principal fue el tema de la devaluación del 120% del tipo de cambio. Y después, a la semana siguiente, tuvimos este famoso DNU. Y mientras todos seguían analizando el tema del DNU, si es constitucional, si no, hubo movilizaciones y todo eso, esta semana también metió el tema de esta famosa ley ómnibus. Entonces estamos viendo que en 20 días ha metido todo un paquete de medidas que afectan, te diría, cada uno de los aspectos de la vida de los argentinos y las argentinas, ¿no? Y que también es cuestionable si muchos de esos aspectos son realmente de necesidad de urgencia, como lo plantea él, para meterlo por un decreto de necesidad de urgencia o para meterlo en una ley extraordinaria. Porque, por ejemplo, se tocan cosas como el fútbol. El tema de que el fútbol pueda ser una sociedad anónima, o que, por ejemplo, en la ley esta que entró Omnibus, que se habilite la reventa de entrada. Ujú. Eso la verdad que si uno analiza, es decir, no es un tema de necesidad de urgencia o algo que haga que haya menos pobreza, menos indigencia o se mejoren los salarios en la República Argentina. Después sí, obviamente hay temas que son muy preocupantes. Por ejemplo, el primer punto que nombró en el decreto de necesidad de urgencia fue el tema de la ley de alquileres. Muchos de los que están escuchando la radio seguramente o viven en una casa alquilada o alquilan por un negocio o por una cuestión laboral. Entonces es un tema que preocupa mucho porque básicamente vamos a quedar, yo también lo digo como inquilino que soy, a merced de lo que establezca el propietario, porque puede establecer pagar en la moneda que quiera, es decir, si quiere cobrar el alquiler en dólares lo va a poder hacer, establecer los plazos que quiera, establecer, lo puede sacar de un día para el otro sin necesidad de avisar de manera previa. Entonces digo, son todas medidas que ante la ley protegía al inquilino y que hoy actualmente benefician principalmente al Bueno, propietario. está bien que se beneficie al propietario. Digo, si vos sos dueño, te gustaría que te beneficie, pero como inquilino, también precisás alguien que te pueda cubrir legalmente, o algo que te pueda cubrir legalmente, para que no seas rehén
de las decisiones que tomen los propietarios, que muchas veces les conviene más vender que alquilar. Sí, esto es lo que hablaba recién un poco de una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Porque Javier Milei en la teoría que nos dice, no, que nosotros tenemos que ir a un mercado libre donde dos personas puedan negociar de manera igual. Y en la práctica no es así. No está en la misma condición un propietario que tiene 10 departamentos que un inquilino que sí o sí necesita alquilar porque no tiene otro lugar donde ir a vivir. Hay una relación desigual de poder entre ese inquilino y ese propietario. Entonces, eso que en la teoría económica es muy lindo y que suena muy bien, que dos personas se pueden poner de acuerdo y negociar en igualdad de condiciones, en la práctica no se da. Entonces siempre tiene que estar ese rol del Estado para equiparar esa desigualdad que hay entre el inquilino y el propietario. Bueno, pero antes de todo esto, también hay una apertura del paraguas con respecto a la ley de movilizaciones y manifestaciones, esta ley antipiquete. Bueno, eso también es contradictorio en el caso de Javier Milei, porque él se dice liberal o se dice libertario, pero está restringiendo tanto el DNU como la ley ómnibus, está restringiendo muchas libertades, libertades individuales básicas como la de expresión, como el derecho a protesta, el derecho a huelga. Son todos derechos que están establecidos en la Constitución Nacional y que o llama a modificar la Constitución Nacional o no lo puede modificar por una ley. Estaba leyendo la ley ómnibus y se va a prohibir que haya reunión de 3 personas en la calle. Y uno cuando lee Con esas intención cosas, de manifestación, ¿no? claro, pero uno cuando lee esas cosas lo retrotrae a lo peor de la historia argentina, cuando no se podía estar más de 3 personas reunidas en la vía pública. A la dictadura. Exactamente, o cuando fue el estado de sitio de Fernando de la Rúa, que tampoco se permitía que hubiera reuniones en la vía pública. Entonces, es Javier Milei, que es un personaje que venía a reivindicar la libertad, lo que está haciendo en realidad es restringir todo ese tipo de libertades. Si vos de la forma que lo estás diciendo, queda una forma muy dramática. Lo que pasa es que Volvemos a lo mismo. Volvemos la- a lo mismo. O sea, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la práctica. exactamente, porque es dramático, porque uno lo vio en estos días, que hubo represión a manifestaciones, y qué sé yo, uno lo veía principalmente en lo que fue en Córdoba, donde salió principalmente la clase media a cacerolear. Tuve gente amiga que estuvo ahí, que te decía, la gente estaba con el perro, con el niño, con la gente adulta, con el mate, protestando pacíficamente, y fueron reprimidos por la policía. Y estamos hablando de sectores de clase media, ¿no? Pero No porque, estamos hablando... porque cortaban una calle. Está bien, pero en la época de la pandemia también se cortaron calles en manifestaciones, de la cual la actual ministra de Seguridad, Patricia Burrich, participaba de ese tipo de manifestaciones y no hubo ningún inconveniente. Como ministra de Seguridad, no, si no era ministra de No, Seguridad. en ese momento no era ministra, pero digo, ella participaba y en ningún momento se le restringió que pudiera manifestarse en la vía pública, porque es lo que corresponde. ¿Ella era parte de la protesta? Exactamente, en la ¿De época los de la protestantes? pandemia, sí. Y estamos hablando de la época de la pandemia donde había restricciones sanitarias, donde realmente era un peligro el hecho que se acumularan muchas personas con el riesgo de contagio que hubo. Entonces, es contradictorio todo ese tema. Y yo recién lo escuchaba también al intendente de Italo, y la verdad que los intendentes van a tener un desafío muy importante durante estos 4 años, porque por un lado, lo mismo lo decía el intendente, preguntan en Buenos Aires y no tienen ningún tipo de respuesta de qué va a pasar con la obra pública, y la obra pública es fundamental, porque Javier Milei habla del tema de que el sector privado venga a suplantar la obra pública. Pero ¿qué sector privado va a venir a adoquinar, por ejemplo, a Italó, como hablaba recién el intendente? ¿O quién va a venir a hacer las rutas provinciales o mismo nacionales en este sector del sur de Córdoba que está tan lejos de las grandes ciudades? La más cercana es que para que pongan nuevamente en carpeta la 33. Claro, pero La digo, más cercana para poner en carpeta. yo no me lo imagino al sector privado haciendo ese tipo de obra. Sí le puede interesar al sector privado hacer una autopista entre Córdoba y Carlos Paz y cobrar un peaje, pero no venir a hacer obras a este sector del sur de Córdoba. Entonces, esa obra pública que era motor de la economía de esos pueblos, mismo el intendente lo decía, durante la pandemia muchos puestos de trabajo se sostuvieron gracias a la obra pública, va a dejar de estar. Y eso va a ser también una pérdida de puestos de trabajo y va a dejar también de que los pueblos puedan ir progresando de a poco. Dentro de la ley también que mandó Javier Milei está el tema de privatizar empresas públicas. Y entre esas, por ejemplo, está el tema de privatizar la empresa de trenes argentinos. Que Es una de las mayor
digamos, uno de los mayores sectores que tiene gran cantidad de empleados. Bueno, Es los que son de la impresionante. Bulaye saben la cantidad, bueno, digamos la Bulaye, General de Ujú. Valle, saben los puestos de trabajo que se generó a partir de que se reactivó el tren. Y los que tienen 40, 45 años, saben lo que pasó en la época de los 90 cuando se privatizó los trenes argentinos. Se dejó de tener el tren de pasajeros en la ciudad de La Bulaye, en esta zona, y se perdieron muchos puestos de trabajo. Entonces, eso que costó tanto tiempo de inversión, de volver a recuperar el tren, que recién este año lo pudimos volver a tener el tren de pasajeros, a un costo totalmente accesible, bueno, sería un retroceso total muy grave el hecho de que se privatice la empresa, que se vuelvan a perder puestos de trabajo, que se vuelva a perder el tren de pasajeros. Y lo mismo con IPF. Todo el que pase por Levalle, por la ruta, sabe la obra importantísima que se está haciendo IPF con respecto al tema de la energía eólica y la cantidad de puestos de trabajo que uno ve en ese lugar. Mismo uno, cuando da una vuelta por la Bulaye, sabe que un montón de trabajadores de la Bulaye va hacia la Valle a trabajar en esa obra importantísima. Que Yo no, ya la verdad, comenzó a despedir gente. y ya empezó a despedir gente porque la verdad que no tienen certidumbre si van a seguir teniendo financiamiento o no. Entonces, hay cosas que el sector privado no las va a realizar, que tiene que estar el Estado para hacer esas obras que son importantísimas y que apuntan a un crecimiento de la zona. ¿De qué otra manera tendríamos energías limpias en esta región de la provincia de Córdoba si no fuera a través de la intervención del Estado y no del sector privado? Y así hay un montón de ejemplos. Entonces, es preocupante que todas estas medidas repercuten en la vida cotidiana de los argentinos. No es que es algo que nos la van a contar o la vamos a ver por la tele. Bueno, lo último, Luis, y agradecerte la visita. ¿Qué va a suceder en el Congreso con la ley Ómnibus? ¿Qué crees que puede llegar a suceder, más allá de las diferentes modificaciones que puede haber? ¿Y qué va a pasar con el DNU? Yo ayer lo afirmé. Digo, la justicia va a rechazar cualquier cautelar que se llegue a presentar o apelación o lo que fuere. El DNU va a pasar por la justicia. La justicia no se va a oponer. Coincido, me parece que el Poder Judicial, Pero eh, sí creo, por las formas que fue presentado el DNU, sí va a ser rechazado por el Congreso. vamos primero, coincido con lo del Poder Judicial, que creo que no va a poner ninguna traba en ese sentido, a pesar de que es totalmente anticonstitucional, porque en esto el Poder Judicial muchas veces se dice que es independiente, pero sabemos que la Corte Suprema y los jueces tienen mucha lectura de los tiempos políticos y no se van a poner en contra de un gobierno que recién hace 20 días que está asumiendo y que en muchas cosas seguramente coincidirá con Javier Milei. Entonces, por la justicia no va a haber ningún tipo de inconveniente. En el tema del Congreso, hablando del DNU, con que una de las dos cámaras lo apruebe, tanto senadores o diputados, ese decreto de necesidad de urgencia va a ser aprobado. Yo creo, esto después va a haber que verlo estos días porque se convocaron sesiones extraordinarias y se tiene que conformar la comisión que va a tratar primero si se aprueba o no el DNU y después va a pasar al recinto. Yo creo que en Senado tiene más posibilidades de que sea aprobado el decreto de necesidad de urgencia, a pesar de que Javier Milei tiene muy pocos senadores. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los senadores siempre responden a los gobernadores. Y los gobernadores siempre se sientan a negociar con el gobierno nacional a través de recursos. Hay que ver cómo van a ser esas negociaciones, si el ministro del Interior, que es Guillermo Franco, va a habilitar recursos para las provincias que lo necesitan, y en esa negociación puede que pase por el Senado. Y después, bueno, hay que ver también qué va a pasar con esta ley, que recién, por ejemplo, hablábamos de los 90, de las privatizaciones. Por lo menos en los 90, cuando se privatizaban empresas públicas, había una ley por cada una de las privatizaciones, cuando se privatizó Aerolínea, cuando se privatizó Entel, cuando se privatizaron un montón de empresas. Pero se trataba empresa por empresa en el Congreso. Acá no, acá se envió una ley que lo que quiere es que se le habilite que se pueda privatizar 40 empresas públicas. De una, no discutiendo caso por caso. Porque no es lo mismo el caso de ARSAT que el de YPF, que el de Aerolínea Argentina, que el de Trenes Argentinos. Entonces, la verdad que si se aprueban esas leyes, es darle un cheque en blanco a Javier Milei para que haga y deshaga como les parezca y se antoje. Entonces, si estamos hablando de 40 años de democracia y de que respeta las libertades y la división de los poderes, tendrá que dejar que el Congreso trabaje tranquilo y que esa ley que mandó, que tiene más de 300 artículos, bueno, que se pueda desgranar y decir, seguramente de esa ley también habrá artículos que son
que se pueden aprobar, que son necesarios. Hay más de 1000 artículos. Claro, 644 leyes. de los cuales no todos son malos. Ujú. Hay cosas que son necesarias, qué sé yo, uno piensa a lo mejor el tema del registro automotor. Cada vez que uno tiene que hacer una transferencia de un vehículo, sabe que un montón de impuestos que tiene que pagar. Seguramente eso sí se podrá llegar a agilizar, pero hay cosas que ponen en riesgo cuestiones muy importantes Sí. en la República Argentina. De cualquier manera es limitado el tiempo que tiene el Parlamento para poder tratar estas leyes. Claro, si no A lo partir de tratan enero. 20 días, Exacto. va a ser aprobado el DNU. Luis, muchas gracias. No, gracias a usted y bueno, y estaremos a la espera de qué pasa en estos días porque, como decíamos, ha puesto una política de shock que intenta meter todos los proyectos en pocos días para que también desarticular un poco la resistencia que genera en la calle. La última, me la respondes si querés. Con respecto a la movilidad jubilatoria, también se quiere sacar y que sea por decreto. El aumento de Exactamente. jubilados. Eso los mata del todo a los jubilados. ¿O me equivoco? Actualmente la ley establecía 2 aumentos anuales Sí. y quedaba y tenía una fórmula jubilatoria que se componía de lo que era los aumentos salariales y distintos factores. Entonces el jubilado, mal que mal, tenía una referencia de que cada 2 veces al año le iba a aumentar y que el índice que le aumentaba iba medianamente de la mano de la inflación. ¿Y ahora? Ahora va a quedar discrecional a lo que establezca el Poder Ejecutivo. Y lo que también es preocupante en ese tema es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo de donde salen las jubilaciones, de donde sale la asignación universal por hijo, ese fondo que es millonario en cantidad de dólares, bueno, ahora va a quedar libre de disponibilidad del Poder Ejecutivo para hacer lo que quiera o que sea de garantía de toma de deuda. Entonces, son cosas que en las que se está rifando el futuro de las jubilaciones de los laburantes de hoy en día. Luis Gatti, politólogo en Sin Vuelta.